Bien, comenzando con la segunda parte de esta clase número 4, seguimos con el análisis de las normas de común aplicación a todos los procedimientos. Y nos vamos a detener ahora en las medidas cautelares reguladas de una manera muy peculiar en el artículo 444. Esta norma ordena al juez que en ejercicio de su función decrete las medidas que estime necesarias para asegurar el resultado de la acción, como para la protección de un derecho, la identificación de los obligados y también la singularización de su patrimonio. Recalco la idea de que se le dice al juez que decretará, es decir, debe decretar de oficio estas medidas en ejercicio de su función cautelar. La misma norma le establece ciertas limitaciones que, tratándose de estas medidas, tienen que ser en términos suficientes para garantizar el monto demandado, pero siempre proporcionales a la cuantía del juicio, que eh, no se extralimiten en cuanto a afectar el patrimonio de una persona en forma absolutamente injustificada. Ahora, la oportunidad para ello es que se apliquen antes de notificarse a la persona en contra de quien se dicten o como precautorias en cualquier estado del juicio, incluso como prejudiciales precautorias y también una vez notificada la demanda. Vamos a estudiar cada uno de estas oportunidades en forma particular. Bien, en primer lugar, las medidas que se pueden decretar antes de notificar a la persona en contra de quien se dicte. Para ello, esto nos referimos antes de la notificación de la demanda, siempre que existan razones graves para ello, que el tribunal así lo ordene y transcurridos 5 días sin que la notificación se practique, estas medidas quedan sin valor. Nos referimos a la notificación de estas medidas. En segundo lugar, como precautoras pueden decretarse en cualquier estado del juicio e incluso como medidas prejudiciales, es decir, antes de intentar la demanda. Esto es, aunque no esté notificada la demanda, antes de su presentación, que es lo que decíamos recién como prejudiciales, pero debe acreditarse razonablemente el fundamento y la necesidad del derecho que se reclama, es decir, en la presentación que el solicitante va a tener que hacer una breve explicación de por qué está solicitando estas medidas, cuáles son las razones que lo justifican, lo que va a estar basado en la demanda que espera prontamente presentar. Ahora, si presentada la demanda persisten las circunstancias, estas medidas se van a mantener como precautorias. Pero si no se presenta la demanda en 10 días, desde que se hizo efectiva la medida, caduca de pleno derecho, lo que tiene una contraexcepción, salvo que, por motivos fundados y cuando se acredite por el demandante el inminente término de la empresa o su manifiesta insolvencia, el juez va a poder prorrogarlas. Finalmente, notificada la demanda, la función cautelar del tribunal comprenderá la de requerir información a los organismos públicos, empresas u otras personas jurídicas o naturales sobre cualquier antecedente que a criterio del juez contribuya al objeto perseguido. Aquí es bien importante porque no se refiere solamente a una medida precautoria de los resultados económicos patrimoniales del juicio, sino que también toda medida tendiente a determinar la individualización correcta del demandado. Piensen ustedes que muchas veces son empresas que se estructuran en base a diferentes individualidades jurídicas y que el trabajador no está en posición de conocer de manera previa al juicio. Con ello se evita lo que podría haber ocurrido o que ocurría antes en los procedimientos en que el trabajador demanda quien cree su empleador y luego el empleador no contesta y una vez que van a ejecutar una sentencia, aparece con tercerías de posesión, excusándose de cumplir porque en realidad nunca fue emplazado como tal. Eso se evita acá determinando desde ya la individualización correcta de quién va a ser demandado.
Y dejamos acá también un tema de discusión en relación a las medidas cautelares que ustedes lo van a poder comentar. La idea es que lo piensen para que cuando veamos la clase podamos simplemente conversar sobre estos temas. En séptimo lugar, pronunciamiento sobre las costas. Se le ordena al juez pronunciarse sobre el pago de las costas en toda resolución que ponga término a la causa, resuelva sobre el incidente. ¿Esto cómo lo hace? Debe tasar las costas procesales, regular las personales y si se ha tramitado con privilegio de pobreza, en este último caso las costas personales serán de la propia corporación o del abogado de turno que haya patrocinado en su caso. ¿Esto qué significa? Que dictada la sentencia, el juez dirá no solo si condena o no en costas, sino que además las tiene que tasar o regular en su caso. Además, debemos tener presente, adelantando ya ideas, que el artículo 459, número 7, establece como requisito de la sentencia definitiva el pronunciamiento sobre el pago de las costas. O sea, aquí es parte de la sentencia. Luego lo vamos a retomar más adelante a ver qué consecuencias tiene esta situación para el efecto, por ejemplo, de los recursos que puedan proceder en contra de esta resolución. Nuevamente, entonces, dejamos un tema de discusión relativo al pronunciamiento de las costas para que ustedes lo piensen y luego lo traigan a clase y podamos conversar sobre este tema específico. Siguiendo con las normas de común aplicación, medidas a cumplir ante un tribunal distinto del jurisdiccional. Se establecen normas relativas a normas orgánicas de funcionamiento de los tribunales y se señalan que ciertos tribunales pueden dictar diligencia para cumplirse directamente en otro tribunal sin necesidad de exhorto. Ahí están las ciudades, los lugares donde se puede hacer. En lo que nos interesa a nosotros es en Concepción respecto de Talcahuano, pues Talcahuano no hay juez de letras del trabajo, sino que son de competencia o alcanza la jurisdicción de los juzgados de letras del trabajo de Concepción, alcanzan a tener jurisdicción también en Talcahuano, lo que de repente puede ocasionar algún tipo de complejidad.